Tiene la palabra el congresista Richard Arce, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional y por intermedio suyo, a través de vía satélite, a los ministros, ya que no están acá presentes, como corresponde el reglamento, presidente. Pero yo quisiera comentar al país que nosotros, los voceros, nos hemos reunido con el presidente. Hubo una convocatoria en Palacio de Gobierno solicitando nuestra presencia para dialogar este pedido de confianza. Y, presidente, en ese marco nosotros nos hemos constituido como el Nuevo Perú y hemos hecho presente la necesidad de una reforma estructural en nuestro sistema. Si bien es cierto, presidente, nosotros respaldamos las 4 propuestas planteadas por el presidente de la República respecto a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la eliminación de todo tipo de reelección en lo que corresponde al Congreso de la República, la bicameralidad, evidentemente sin un mayor gasto, eso es muy importante para el país, porque más allá del cuestionamiento al trabajo, hay una crítica abierta de parte de la población por los gastos excesivos que a veces se cometen en el Congreso de la República. Solo para mostrar a la población respecto a los sueldos y cuánto realmente es en proporción al presupuesto que se tiene, tenemos la información que es del 15%. Entonces, ahí es posible hacer reducciones reales y sí podría funcionar 2 cámaras con el mismo presupuesto. De la misma manera, la necesidad de una mayor transparencia y fiscalización en los partidos políticos, una reforma estructural que nos garantizaría una verdadera representación, presidente. En ese marco, queremos expresarle, presidente, por intermedio suyo, al gobierno, a los ministros, que estas reformas no van a cambiar en realidad la situación real de corrupción en la que estamos viviendo. Estas reformas inclusive pueden generar una sobreexpectativa de parte de la población. Porque ¿de qué va a servir que evitemos la reelección de los congresistas? Y ojo, nosotros estamos a favor, que quede bien claro, presidente. Pero ¿de qué sirve si va a seguir entrando congresistas con antecedentes? Van a entrar gente que inclusive está vinculado al narcotráfico, gente que financia campañas políticas para después aprovecharse y ganar licitaciones. El escándalo de Lavallato está asociado a obras públicas, presidente. Obras públicas que han sido financiadas primero con campaña, ese ha sido el modus operandi, y después para poder ganar licitaciones y a través de adendas mafiosas poder perturbar el presupuesto inicial en perjuicio del Estado, presidente. No vamos a lograr un real cambio si no hacemos un cambio estructural. ¿Y por qué? Porque tenemos que abordar el tema de financiamiento de campañas políticas, el financiamiento a los partidos políticos, fortalecer esa institucionalidad de esos partidos políticos, presidente, entendiendo que muchos de estos partidos políticos, y el día de hoy somos testigos, son una especie de vientre de alquiler que como una especie de mercancía se ofrecen al mejor postor en cada campaña electoral. Mientras tanto, a las organizaciones que sí tenemos funcionamiento, a las organizaciones políticas que tenemos nuestra estructura de organización, se nos limita con la cantidad de firmas. Cuando a las firmas inclusive se compran, presidente, y hemos visto cómo se han metido desde el Consejo Nacional de la Magistratura hasta el Jurado Nacional de Elecciones para poder pasar firmas, y hay un partido político en este momento que está participando en elecciones regionales y municipales que está involucrado en un escándalo de firmas. Y si realmente eso es democracia y representación, presidente. Asimismo, presidente, hay un tema muy importante que es respecto a la publicidad que se paga en medios de comunicación en campaña política. Uno de los costos más altos que asumen las organizaciones políticas en campaña es el pago en la publicidad en los medios de comunicación, y para eso generalmente ha servido el financiamiento de parte de estas empresas. Ahí tiene que haber algún sistema parecido que se desarrolle en otros países que garantice la equidad en participación, pero se evite esa mercantilización de la campaña política, porque por ahí está el problema de la corrupción, presidente. Evidentemente, presidente, todo esto que vemos de la corrupción con Lavallato viene por una crisis de nuestro propio sistema. Nuestro cuestionamiento abierto es que no podemos estar haciéndole parches a la Constitución del 93. Esta Constitución espuria que fue diseñada por Vladimiro Montesinos con la connivencia de Alberto Fujimori.
Y hemos visto cómo en esos 10 años de poder ha habido actos de corrupción abominables que esperábamos no volver a verlos. Y ahora nuevamente con los audios de la vergüenza somos testigos de cómo se trafica la justicia. En ese marco, presidente, para nosotros es muy importante que se haga una reforma estructural de la Constitución. Nosotros en el Nuevo Perú aspiramos a una nueva Constitución, un nuevo pacto social con la población, que nos ayude a garantizar poner en adelante el interés del país. Usted revisa la Constitución y en el capítulo económico le pone en la misma prevalencia tanto los intereses económicos empresariales de particulares con los intereses sagrados de nuestra nación. Ese es un punto de partida definitivo para que podamos diferenciarnos. Los países más capitalistas, los que tienen economía neoliberal, son más proteccionistas. El día de hoy somos testigos, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos está embarcado en una guerra comercial basada en su proteccionismo, en cuidar su economía. Nosotros, presidente, nuestra economía está basada en la exportación de nuestros recursos naturales. ¿Qué estamos haciendo realmente para buscar el mayor beneficio para nuestro país? Y cuando nos damos cuenta, cuando vemos el tema de la legislación, nos damos con la sorpresa de que hay propuestas como la ley de hidrocarburos, que pretende favorecer intereses empresariales por encima del interés del país de proteger sus recursos naturales, inclusive que va a significar disminución de las regalías. Y ya ha sucedido, presidente. En el tema minero yo he presentado un proyecto de ley para regresar a nuestro sistema anterior de cobro de regalías. Solo entre el 2013 y el 2015 el Perú ha perdido 400 millones de dólares porque Ollanta Humala cambió la modalidad de cálculo de la regalía. Frente al problema de tener a Fujimori nuevamente en el poder, ¿qué alternativa teníamos, congresista? Lo concreto, presidente, 400 millones de dólares perdidos, porque Ollanta Humala cambió la modalidad del cálculo de la regalía minera, con el famoso gravamen minero, en un país que tiene tantas necesidades. Es una exigencia que deberíamos estar debatiendo, regresar a esa fórmula. Porque, ojo, presidente, eso no es ningún perjuicio para las empresas. La regalía o el royalty que se conoce a nivel mundial se paga en cualquier país. Y con esta ley de hidrocarburos se pretende hacer lo mismo, perjudicando a nuestro país. Y de la misma manera, presidente, tenemos otros proyectos legislativos que en realidad perjudican a nuestro país, como el tema de la alimentación saludable. El tema de las exoneraciones fiscales en la agroexportación, donde se paga menos que un sueldo mínimo vital a los trabajadores. Si bien es cierto, sirvió para un impulso en los años 90, después de 20 años requerimos hacer una modificación, que esos ingresos de un sector emergente, potente como la agroexportación, también beneficia a los trabajadores. Y de la misma manera, presidente, los conflictos sociales asociados a los proyectos extractivos. ¿Qué proyecto extractivo no tiene conflicto social de por medio? Particularmente lo que siempre levanto la voz, el problema del proyecto minero Las Bambas, en este momento con declaratoria de emergencia. ¿Usted cree, presidente, que va a ser posible viabilizar un proyecto con una conflictividad social de por medio? Pueden tener la tecnología que quieran, pueden tener todo lo que desean para el desarrollo minero, pero si no tiene la aprobación de esa población, la posibilidad de que el proyecto se encamine es bastante inviable. En ese marco, presidente, es importante también que abordemos otros temas tan importantes como esta reforma, que va a ayudar a recuperar la confianza con el país. Y a eso quería llegar, presidente. Este es el punto de partida. Esta reforma que tenemos que aprobar para que podamos ir a referéndum en la segunda vuelta de las elecciones regionales, va a ayudarnos a abrir un espacio con la población, recuperar la legitimidad. Si bien es cierto, hemos ganado una elección, pero no es una carta blanca que nos da la población. Nosotros tenemos la obligación de con el trabajo poder atender sus demandas de los pueblos olvidados, de esa población que se siente molesta con sus autoridades y sobre todo con el Congreso de la República. Ahí tenemos la obligación, presidente. En ese marco, el presidente de la República ha presentado los proyectos 3159, 3185, 3186 y 3187, referidos a la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, el financiamiento de organizaciones políticas y la no reelección
inmediata de los congresistas, nosotros estamos de acuerdo con esa iniciativa. Y el día de ayer se aprobó, presidente, el siguiente paso que le vamos a pedir, y por eso estamos presentando una moción, espero el respaldo de todas las fuerzas políticas, de que se refrende el compromiso que hicimos el día lunes cuando nos reunimos con el presidente. Para que pueda concluir, por favor. Presidente, el día lunes se asumió un compromiso para el día 4 de octubre entregar los proyectos de ley para que puedan ser sometidos al referéndum. Consecuencia, vamos a presentar una moción, espero la firma y el respaldo de todas las fuerzas políticas para refrendar ese compromiso, porque más allá de cualquier interés político partidario, más allá de cualquier interés personal, está el interés del país. Una crisis política tiene efecto directo en nuestra economía. Se ha bajado la recaudación fiscal, presidente. Para que pueda concluir. Gracias, presidente. Nuestra economía no está bien, hay un problema serio a nivel mundial y ese día le cuestionábamos al ministro. Hay una guerra económica entre China y Estados Unidos. Eso va a afectar directamente los commodities, los precios altos que necesitamos de los minerales. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder impulsar nuestra economía si vamos a tener un efecto exógeno, presidente? Por eso es importante que solucionemos este problema, recuperemos la confianza, pero ojo, repito, presidente, esto no soluciona el problema, tenemos que abordar de manera integral. Congresista, ha hecho uso de la palabra 11 minutos, hay 70 congresistas inscritos para hacer uso de la palabra, le rogaría por favor que pueda culminar. Gracias, presidente. Para el Nuevo Perú es importante que se lleve a cabo este referéndum para volver a recuperar la confianza con la población, pero decirle al pueblo peruano que necesitamos una nueva constitución, un nuevo pacto social con la población y una lucha frontal abierta contra la corrupción por un nuevo Perú, por un Perú que pueda recuperar esa confianza de parte de sus autoridades. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Arce. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Hasta por 10 minutos. Presidente, qué decepción haber escuchado al ministro Villanueva, colega, amigo. Pero parecería que hay dos discursos en el gobierno. Un discurso es el discurso en lo privado, en las reuniones, en las reuniones de trabajo, relativamente privadas, y otra cosa el discurso de la calle. Y aquí hemos escuchado a un ministro que ha hablado para la calle, no para el Congreso. Y es un ministro que ha dicho cosas que yo, y creo que nadie puede aceptar, que estas 4 reformas planteadas por el gobierno, que son importantes, pero no van a cambiar mucho las cosas, a decir verdad, esas 4 nos van a hacer un país decente. O sea, somos indecentes en este momento. O sea, el pueblo peruano es un pueblo indecente. Sus representantes son indecentes. Somos indignos, porque la decencia y la dignidad van de la mano. No somos justos, no somos honestos. O sea, ¿el pueblo es deshonesto? ¿El pueblo es indecente? ¿El pueblo es indigno? ¿El pueblo es ladrón? Bueno, los que creemos en el Perú como doctrina, presidente, los que creemos en la sabiduría milenaria del pueblo peruano, rechazamos totalmente estas expresiones del presidente del Consejo de Ministros. No significa que vamos a dejar de apoyar el referéndum, lo apoyaremos porque siempre lo hemos apoyado. Pero así como pedimos referéndum para 4 cosas, y el primer ministro ha dicho que le falta legitimidad, que busca la legitimidad además, presidente, que nace de este Congreso, porque quien ha elegido al presidente fue primero como vicepresidente del señor Kuczynski, que sabemos que se equivocaba siempre en la elección de sus colaboradores, y segundo, la Constitución, y de acuerdo a la Constitución, el Congreso aquí lo juramentó,
le tomó juramento y lo respaldó y lo sigue respaldando hasta el día de hoy. Por lo tanto, la legitimidad surge entonces de aquí también. Pero si él quiere buscar legitimidad en el pueblo, ¿por qué no consulta al pueblo si se va o si se queda? Si acorta o no el periodo presidencial. Y si no vamos todos con él, ¿por qué no le consulta al pueblo entonces, si está tan deseoso de un referéndum, que nos vamos todos? ¿Está usted, pueblo soberano del Perú, de acuerdo en adelantar las elecciones generales? ¿Está usted de acuerdo, pueblo soberano del Perú, en acortar el periodo presidencial de 4 años para el Congreso y para la presidencia? ¿Está usted de acuerdo, pueblo peruano, en renovar el Congreso por tercios o por mitades, como sucedía en el Perú hasta los años 20? Hay que recordar, presidente, que desde Castilla hasta Leguía, durante 80 años, los regímenes en el Perú, presidenciales y congresales, eran solamente de 4 años. Y hubieron en esa época grandes gobiernos, porque los que llegaron a gobernar sabían cómo gobernar. No eran pulpines que se les aparecía la Virgen y que les dejaban la presidencia por encargo. No, era una cosa diferente. Entonces, a mí me llama la atención, presidente, que estemos en una situación de esta naturaleza. Además, hay que precisar que si damos o no damos al voto de confianza, no se cuenta. Claro, algunos dicen, algunos constitucionalistas o pseudo constitucionalistas, la mayoría dice lo contrario, por supuesto, que quieren ser primer ministro de este régimen, porque como busca constantemente ministros, entonces hay algunos que ya se han ofrecido, ONGs o ministros frustrados de regímenes anteriores, ya están inscribiéndose. Ayer nos cruzamos con algunos de ellos en el patio de la higuera del Palacio de Gobierno. Pero lo que hay que distinguir es que la cuestión de confianza no es voto de censura. Ojo, eso no lo quieren distinguir. Que la cuestión de confianza es una terminología de la Constitución española traída a la mala Constitución del 93, que todos sabemos que se hizo sin necesidad de tener Constitución, que se hizo solamente para la reelección del señor Fujimori, y por lo tanto se descuidaron en su redacción en otros temas. Por ejemplo, el fracaso del Consejo Nacional de la Magistratura fue evidentemente producto de esa Constitución, tal como estaba constituido. Entonces, la Constitución ha copiado, hay cosas que ha hecho mal y ha redactado mal. No hay que confundir voto de confianza, voto de censura con cuestión de confianza. La cuestión de confianza la pone el gobierno, un ministro que viene aquí. Con ese criterio, todas las semanas, todos los meses, todos los ministros podrían venir aquí a pedir cuestión de confianza para subirse el sueldo de ellos o de sus empleados o para cualquier cosa de su ministerio. Y entonces, si es así, ya en 2 meses el gobierno se hace dueño del Estado, porque no hay gobierno, y lo decía Matías Manzanilla, lo decía en 1903, ya hace mucho tiempo atrás. Aquí no hay nada nuevo en política, señor presidente, ya lo decía. A los gobiernos no les gustan los congresos, prefieren cerrarlos, quieren cerrarlos, no les interesa un congreso, inclusive cuando hay mayorías tampoco les interesa. Pero acá ha habido congresos realmente opositores. El APRA de aquella época, no estamos hablando de Mulder o del Castillo o de Velázquez, el APRA de aquella época, los años 60, y no había una oposición descafeinada como el fujimorismo el día de hoy, no, una oposición aguerrida, totalmente aguerrida, casi bufalesca, perdonen por la palabra y la retiro, pero con esa oposición gobernó el presidente Belaúnde. ¿Y qué cosa hacía el presidente Belaúnde? A mayor oposición, mayor obras. Las obras de ese gobierno han sido inigualables en términos históricos. Construyó más viviendas, más aeropuertos, más carreteras, más hospitales, más universidades que todo el régimen de Odría juntos, y en electricidad construyó y dio más kilovatios eléctricos que 50 años de historia eléctrica del Perú. Bueno, con oposición en el Congreso, con un Congreso que se tiraba abajo un ministro cada 6 meses. El señor Vizcarra ya tiene 6 meses de gobierno. ¿Y qué ha hecho? ¿Alguien le ha dicho algo a algún ministro? ¿Me está pidiendo una interrupción, don Alberto? Por supuesto que sí.
Tiene la interrupción, congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, pero recordemos que fue justamente ese esquema de abuso parlamentario el que terminó desencadenando un golpe de Estado. Y si luego hemos tenido que recurrir a la figura de la cuestión de confianza es justamente para evitar que un parlamento siga abusando de su mayoría, como abusó el Congreso de la coalición APRA 1 con el gobierno de Belaunde. Gracias, colega. Para que continúe, congresista García de Belaunde. Muchas gracias, sobrino, muchas gracias, sobrino. Pero precisamente, a raíz de eso es que se puso un límite en la Constitución del 78. Como hubieron dos gabinetes censurados del 63 al 68, el 78, con la presidencia de La Torre, distinguidísimo político, ahí sentado donde usted está, señor presidente, y de repente añora sus vinculaciones anteriores, no lo sé. Pero en todo caso, lo importante es que el 78 se colocó una cláusula en la Constitución para que si después de 3 censuras, no cuestiones de confianza, censuras, el gobierno se podía disolver, el Congreso podía ser disuelto por el gobierno de turno. Para eso, 3, y esos 3 fueron reducidos a 2, pero el espíritu era el mismo. El espíritu es el mismo, de 2, ya no 3, es mucho 3, 2. Pero, ¿dónde están los 2? Acá no hay contabilidad, presidente. El señor Zavala ha venido aquí el otro día, hace unos meses, y planteó una cuestión de confianza, sí pues, si no se la da, se va, y no pasó nada. No hay contabilidad, no se la ha censurado. O sea, aquí estamos hablando de un gobierno que pide una confianza o un ministro porque cree conveniente para estar más tranquilo y salir con mayor ímpetu o mayor esfuerzo o mayor dedicación hacia afuera, hacia su gestión. Y otra cosa muy diferente es que el Congreso pida o vote una interpelación y una moción de censura. El Congreso, es una iniciativa del Congreso que el Congreso puede arriesgarse a través de esa moción de censura una reacción del Ejecutivo. De eso se trata. Hay que leer bien la Constitución, los antecedentes, el diario de debates y sobre todo la Constitución del 78, que la verdad que es bastante mejor que la actual. De eso se trata, presidente. Acá ha habido intentos de golpe de Estado, pero por supuesto que sí. Al presidente Belaunde le pedían que cierre el Congreso. Los militares le pidieron que cierre el Congreso y no lo hizo. En Uruguay el señor Bordaberry lo hizo. ¿Cómo acabó Bordaberry? Desacreditado y preso. Y el señor Fujimori, que cerró el Congreso, fue aplaudido por el 85% de la población. Y hoy día es la mochila pesada que carga el fujimorismo. Ese cierra el Congreso del año 92. ¿Quieren los pepecausas cargar esa mochila? Bueno, pues, hay que enseñarle al gobierno a cohabitar con la oposición. Hay que enseñarle al gobierno y que tiene que aprender el gobierno, nosotros también, por supuesto, porque no todos tenemos una conciencia clara de la función de la oposición, pero tenemos que aprender a cohabitar entre el gobierno y la oposición. Tenemos que tener objetivos comunes y los tenemos además, pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es pretender cerrar el Congreso con estas artimañas leguleyadas o estos mamarrachos. Eso de ninguna manera. A más, decirle otra vez al señor Vizcarra, como lo dije la vez pasada, a más oposición, más obras. Ahí están las obras. Y la corrupción no se combate con una no reelección congresal. La corrupción se combate desde dentro. Hemos visto cómo en el Ministerio de Economía hay funcionarios que le cobraban coimas a los alcaldes para darle dinero para sus obras. ¿Y qué ha hecho el ministro de Economía? Viene acá a buscar confianza. ¿Confianza de qué? Si no puede ni siquiera controlar a su gente y a sus funcionarios. Y entonces, la corrupción está donde está el manejo del gobierno, donde está el dinero. Acá no manejamos dinero, no tomamos decisiones ejecutivas. Somos parlamentarios, hablamos. De eso sabemos hacer, pero nada más. Y entonces el gobierno debe dar el ejemplo y no reunirse con un presidente que ha sido vacado por corrupción o que ha renunciado por corrupción. Eso es un mal ejemplo para la ciudadanía. Por eso es que insistimos, vamos a colaborar, presidente, pero queremos colaborar. No somos sumisos al gobierno y no lo seremos nunca.
Muchas gracias, congresista García Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Nosotros hoy, en este pleno, presidente, hemos escuchado hablar al premier sobre cómo nos hemos alejado de la población. Y dice que con esta cuestión de confianza se estaría acercando a la población, presidente. Se está hablando aquí que debemos resolver el tema del referéndum vía esta cuestión de confianza y que el Congreso tiene que acelerar. Es lo que se ha dicho, presidente. Y es el mensaje que da el Ejecutivo a todo el país, presidente. Pero entonces tenemos que aclarar cosas acá, porque no se ha dicho qué cosa contiene la propuesta del Ejecutivo, presidente. Porque el Ejecutivo está planteando como que la cuestión que ha presentado como proyectos de ley resolvería el problema del país. Y lo ha dicho el premier acá, presidente. Ha presentado la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, que hoy ya se llama Junta Nacional de Justicia. Le han cambiado de nombre, pero siguen la misma, prácticamente la misma estructura, presidente. Con el tema de fuerza que han dado a esos grupos, estudios de abogados, que han vendido y han regalado y han trabajado en ambas puertas inclusive. Y ahí están, el caso de Odebrecht, presidente. Han hablado aquí de la bicameralidad, la no reelección de congresistas, el financiamiento de campañas, y dice que eso va a solucionar el problema del país. Y entonces, presidente, hay que comenzar a decir la verdad, que después que se hayan aprobado esos proyectos de ley, prácticamente el país seguirá igual, la pobreza seguirá igual, los problemas de la mayoría en este Congreso que ha generado todos los conflictos afuera continuará igual, porque están pateando esto al 2021. Ese es el objetivo, presidente. Y entonces, ¿qué cosa es lo que no dice el premier? Que el premier se oponen, no solo el premier y todo lo que él representa, a los intereses reales de los trabajadores y los campesinos, presidente. Ahí está el proyecto de ley que han querido y quieren impulsar, exonerando de comisión la ley de hidrocarburos. Ojo, le decimos al gobierno, presidente, y a este Congreso, no vamos a aceptar otro Bagua, presidente. Ya los hermanos de la Amazonía ya están en este momento haciendo su protesta y están ya al borde de los ríos, presidente. Están hablando aquí sobre la violación de los derechos laborales. Han presentado, presidente, constantemente las iniciativas hacia ese camino. Están los agroexportadores que vienen explotando a los trabajadores. Y hay iniciativas acá para seguir exonerando lo que no dice claro la derecha. Esos son los temas de fondo, presidente. Acá se está hablando además de seguir manejando el escenario como ellos han querido siempre. En este momento, presidente, 7 regiones, maestros contratados han sido retirados ilegal e inconstitucionalmente el derecho al trabajo, presidente. Y uno de ellos es Ayacucho. Esto, presidente, violando la Constitución que ampara el derecho a la huelga y la negociación colectiva. Esos son los temas de fondo, presidente, que este modelo neoliberal ha traído y ha seguido construyendo en base a esta Constitución. Por eso que el Frente Amplio se opone, presidente, claramente a este modelo que viene hambreando al país. Se ha institucionalizado la corrupción. Y ahí está esa comisión de Lavajato que va a presentar un informe, presidente. Y para nosotros queda clarísimo que se va a presentar un informe con media verdad. Y el país lo tiene que saber, presidente. Se ha diseñado desde el golpe fujimorista en 1993 y mucho más antes el ingreso del pensamiento, de la forma de privatizar todas las cosas, colocar por adelante el dinero antes que el ciudadano peruano. Y ahí está la página 11, claro, con Belaúnde. Y comenzó ahí, presidente, con la Petroleum Company aquí en el Perú. ¿Por qué vamos a decir que la democracia ha resuelto todo? Ahí están las cosas, presidente. Tenemos que decir además que la venta del país se ha afianzado vía decreto de urgencia. Tiene que saber eso el país. Y entonces tenemos que definitivamente, presidente,
entrar a una nueva etapa que el país necesita y que hoy está pidiendo a gritos. Esa nueva etapa, presidente, es que frente a la corrupción es meritorio una nueva constitución. Ese es el esfuerzo profundo que estamos planteando, presidente. Y por eso nosotros hemos presentado el proyecto de ley 3090, que está acá, presidente. En ella planteamos abiertamente la reforma de la constitucional del artículo 206, que dispone la convocatoria de asamblea constituyente.